Hola niños, espero que se encuentren muy bien. Bueno, hoy día veremos los cambios del estado de la materia. El objetivo de esta clase es identificar los estados de la materia y los cambios que tiene cada estado. Recordemos de las clases anteriores. ¿Qué es la materia? ¿Cómo se clasifica la materia? Según su estado de agregación y de composición. Recordemos que la materia es todo lo que nos rodea, que se encuentra en el universo, se encuentra en todas las cosas que podemos ver, inclusive lo que no podemos ver, ¿cierto? Entonces, todo lo que tenemos a nuestro alrededor se llama materia, incluso aunque no lo podamos ver. Hay distintos tipos de materia que podemos distinguir por sus propiedades. Bueno, el estado de agregación, ¿a qué se refiere eso? Se refiere a la forma que interactúan las moléculas que componen la materia. Recuerden que las moléculas son lo que forma toda la materia y está presente en la Tierra y en el universo y en nuestro cuerpo. Los estados de agregación son sólido, líquido y gaseoso. Pero estos estados de agregación tienen propiedades. Los sólidos, sus propiedades son que tienen volumen fijo, tienen forma propia, no se pueden comprimir, no fluyen por sí mismos. ¿Ya? Comprimir significa que no se pueden apretar más. ¿Ya? No fluyen como el agua, que el agua se mueve por todos lados y puede fluir. El líquido tiene volumen fijo, no tiene forma. Recuerden que se adapta al recipiente donde uno lo agrega. Son muy poco comprensibles, ¿ya? Se pueden comprimir, pero poquito, no tanto como en otro estado. El sólido no se podía comprimir. Se difunden y fluyen por sí mismos, como el agua que fluye por todos lados. Los gases ocupan todo el volumen de un recipiente, o sea, ocupan todo el espacio de donde se agregue. Tienen forma fija, no tienen forma fija y son fáciles de comprimir. Se difunden y tienden a mezclarse con otros. Bueno, el estado sólido. Las moléculas están muy juntas, pues existe una interacción muy fuerte entre ellas y posee muy poca libertad de movimiento. ¿Qué quiere decir eso? Que existe muy poco movimiento. Entre ellas hay una fuerte atracción o fuerza de cohesión, lo que hace que estén unas al lado de otras pegaditas. Y eso hace que dé la forma rígida al estado sólido, o sea, una forma definida. Al estar unas a otras con su fuerza de cohesión, igual están en movimiento, o sea, vibrando, ¿ya? No moviéndose de un lado para otro, pero vibrando como en el puesto. En estado líquido, las moléculas se encuentran más separadas que en los estados sólidos, ¿ya? Y esto hace que las moléculas ya sean más débiles, permitiéndole que puedan moverse con mayor libertad para poder fluir o derramarse. Si se dan cuenta acá, hay espacios libres entre el estado líquido, a diferencia del estado sólido. Aquí están más separadas. ¿Por qué? Porque su fuerza de atracción es más débil o su fuerza de cohesión. Lo que hace que tenga espacios vacíos y no tenga una forma definida y se pueda adaptar a lo que lo agreguemos, a una botella o a un recipiente o a una fuente o a un vaso, ¿ya? Por eso no tiene forma definida, por su molécula, por esta forma de cohesión, o sea, su fuerza de atracción, no la tienes más débil y eso hace que no tenga su forma definida y se puedan mover un poquito. Igual están en movimiento,
ya vibrando igual que en sólido. En el estado gaseoso, las moléculas se encuentran muy separadas, como observamos acá en la imagen, ¿ya? No existiendo una interacción entre ellas, o sea, no interactúan unas con otras. Esta no interactúa con esta, ni con esta, y así. ¿Por qué? Porque la fuerza de atracción o de cohesión es nula en este momento, en este estado. Lo que hace que no se atraigan, ¿ya? Lo que sí están vibrando y moviéndose para todos lados con mucha energía. Y eso hace de que el estado gaseoso sea más liviano y puede expandirse por todos lados. Bueno, acá tenemos los cambios de estado, ¿ya? Tenemos de sólido a líquido, que se llama fusión. O sea, un trozo de hielo pasa a agua y pasa a estado líquido. De evaporación, de líquido a gas, ¿cierto? Condensación, de gas a líquido, o sea, está de gas y este gas, el vapor, se junta y hace puras gotitas de agua. Solidificación, si está en estado líquido, puede pasar a sólido si baja la temperatura. Vamos a ver acá el estado de fusión. El estado de fusión, el cambio de estado, fusión, ¿ya? Es cuando pasa de estado sólido a líquido. O sea, un hielo se derrite y se transforma en agua, ¿cierto? Y esto ocurre porque aumenta la temperatura. Si yo le agrego un aumento de temperatura al hielo, va a transformarse en líquido. Además, el estado sólido absorbe la energía de lo externo, de lo de afuera, del medio ambiente. O sea, este hielo tenía una temperatura mínima, lo que hace que al dejarlo sobre una cubierta, absorbe la energía del medio ambiente, ¿ya? La absorbe, y al absorberla, este empieza a derretirse, cambiándose a estado líquido. ¿Y cómo se llama eso? Se llama fusión. ¿Y por qué pasa eso? Porque aumenta la temperatura, ¿ya? Del ambiente o de donde se agregue, y por eso se convierte en agua. Lo mismo ocurre cuando comemos un helado. Un helado está en estado sólido, pero si dejamos un tiempo pasar el helado, este helado se va a transformar en líquido, se derrite, ¿cierto? Y es porque sus moléculas absorbieron la energía, empezaron a frotarse entre sólido, de ellas, cuando estaban en sólido, y esto generó calor, ya, porque absorbieron la energía de afuera y se derrite, ¿ya? Y la fuerza de cohesión entre las partículas fue más débil. La evaporación. Esto ocurre cuando el agua pasa de líquido a gaseoso, o el agua líquida se transforma en vapor. Si ponemos en un recipiente al fuego, ¿cierto? En agua, o sea, con agua, si le damos calor, va a aumentar su temperatura y va a empezar a evaporarse. Todo esto siempre va a ocurrir por aumento de temperatura, igual que la fusión. Si aumenta la temperatura de la fusión, también va a haber un cambio de estado. Entonces, seguimos. Acá tenemos otro ejemplo de evaporación o evaporación, que la tetera o el hervidor empieza a aumentar la temperatura del agua y este empieza a liberar vapor. ¿Por qué? Porque las partículas que estaban en estado líquido empezaron a frotarse, y esto generó menos fuerza de atracción, las cuales se fueron liberando y se transformaron en vapor. Lo mismo ocurre acá con los alimentos que están cocinando, también emiten vapor
¿ya? Porque estas se movieron, estas partículas. Acá tenemos el ejemplo de los cambios de estado en la naturaleza. El mar está en estado líquido, o un lago o un río, ¿cierto? Los rayos del sol calientan, aumenta la temperatura de este líquido, del río, del mar, y este se evapora transformándose en una nube, ¿ya? O sea, pasó de líquido a gaseoso en la evaporación porque aumentó la temperatura. En la fusión también aumentó la temperatura y pasó de sólido a líquido. Seguimos acá en la evaporación o evaporación, que es lo mismo. Acá empieza a absorber, como dije, la energía del medio ambiente o del fuego y hace que se transforme este estado a otro estado. Entonces, miremos acá las partículas. Estaban, ¿cierto?, más juntas en estado líquido y al aumentar la temperatura se separaron unas de otras. Recuerden que se puede absorber energía del medio ambiente o aplicándole calor, ¿ya? Una cocina o la tetera, en una olla, etc. El sol también. ¿Cómo creen que se seca la ropa? Al ponerla al sol se evapora esa agua que estaba en la ropa, ¿cierto? Y queda seca. Ahí tenemos también un ejemplo. Y es porque aumentó la temperatura. Ya, chiquillos, vamos a ver un video de lo que hablamos. A veces, el ser humano puede diferenciar la materia con el uso de sus sentidos. Existen materias sólidas, coloridas, diferentes a otras sin color, o materias líquidas, más transparentes, y otras menos, y unas con más aroma que otras. Sin embargo, a veces, la misma materia tiene características diferentes, o materias completamente diferentes pueden parecernos iguales. Entonces, ¿no es suficiente con conocer las características de un material para poder diferenciarlo? No. Para diferenciar una materia de otra hay que conocer sus propiedades. ¿Y eso qué quiere decir? Hay que descubrir lo que las define, de qué están compuestas. ¿Y de qué están compuestas entonces? La materia generalmente está formada por partículas muy pequeñas que se llaman moléculas. Nos las podemos imaginar como pelotitas. Si la materia es la misma, las moléculas son iguales. Cuando la materia es distinta, las moléculas son otras. Las moléculas se atraen entre sí. Esta fuerza de atracción se llama cohesión y puede ser mayor o menor. Las moléculas están siempre en movimiento. Pero, ¿un glaciar y un río son ambos de agua? Exactamente. Ambos están compuestos por la misma sustancia, agua, pero se encuentran en distintos estados de agregación. ¿Y cómo se pasa de un estado a otro? Veamos el caso de la evaporación. Al proporcionar energía a la sustancia, por ejemplo, el calor de una hornalla, aumenta su temperatura y las moléculas comienzan a agitarse. Así se altera la fuerza de cohesión y cambia el estado, de líquido a gaseoso. Los tres estados más estudiados y comunes en la Tierra son el sólido, el líquido y el gaseoso. Las moléculas en los objetos en estado sólido se entrelazan y forman estructuras definidas. Por eso los cuerpos sólidos son rígidos y resistentes. Cuando se le proporciona energía al cuerpo sólido, las moléculas se agitan hasta que empiezan a moverse de forma independiente. Así el cuerpo cambia al estado líquido. ¿Y cómo se le llama este cambio de estado? Se le llama fusión, y a la temperatura a la que el sólido se funde, punto de fusión. ¿El punto de fusión es siempre el mismo para todas las sustancias? No. Cada sustancia pasa de sólido a líquido a una temperatura distinta. El líquido tiene como característica principal fluir y adaptarse a la forma del recipiente. Aún existe atracción entre sus moléculas, pero mucho menos intensa. Si se le proporciona energía al líquido, puede pasar al estado gaseoso. Aquí las moléculas están menos atraídas aún, más independientes. ¿Y esto puede ocurrir al revés? ¿Del estado gaseoso al líquido? Exactamente. Cuando baja la temperatura, se le llama condensación.
También puede pasar un cuerpo sólido al estado gaseoso sin pasar por el estado líquido. ¿Y tiene nombre este proceso? Sí, el pasaje del estado sólido directamente a gaseoso se le llama sublimación. Los cuerpos pueden pasar de un estado físico a otro, pero no cambia la sustancia. ¿Y esto ocurre solamente por cambios de energía? No, también pueden ocurrir por cambios de presión. Entonces, para diferenciar una sustancia de otra, hay que conocer su composición química. ¿Cómo se logra eso? ¿Es necesario hacer experimentos? Acordate de visitar el espacio de estudiantes para aprender más sobre la materia cambios de estado de distintas sustancias en ceibal.edu.uy. Ahora vamos a evaluar esto que aprendimos. Ya. ¿Cuáles son las propiedades? Van a responder esto van a responderlo primero en su cuaderno y luego van a hacer un video, no más de 2 minutos, donde ustedes explican como una disertación estas preguntas. Dice las preguntas: ¿cuáles son las propiedades fundamentales de la materia? Ya, tienen que nombrarlas. ¿Cuáles son sus propiedades? ¿Dónde están? ¿De qué está compuesta? Etcétera. ¿Qué características tienen los sólidos? ¿Ya? Me tienen que explicar lo que yo dije de la fuerza, por qué están juntitas, por qué tienen forma, todo eso. ¿Cuáles son las características de los líquidos? La característica de los gases. ¿Qué es el punto de fusión? ¿Cuando se eleva o cuando baja la temperatura? ¿Y cuál es el punto de ebullición? Van a tomar, estas preguntas se van a grabar, donde ustedes explican estas preguntas de acá, y me lo van a mandar. No más de 2 minutos, chiquillos. ¿Ya? Ya, niños, cuando terminen su tarea, me la envían y así yo la puedo revisar. Cuídense mucho.